Los empresarios tienen la dificultad de interpretar y a la vez cumplir aquellos mecanismos que están dispuestos para importar insumos que les son básicos. Vamos a hablar con el licenciado Fernando Barragán, especialista en temas de comercio exterior, sobre qué está pasando en este sentido, porque son noticia ante la restricción de moneda extranjera, de dólares especialmente, y nos ponen a todos a hablar temas que ni siquiera nos imaginamos posibles cuando no estamos en ese mundo. Las IRAs, ¿por qué están siendo noticia en estos días? Fueron tema del debate presidencial último, seguramente van a ocupar algún momento del próximo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Analí? Gracias por estar acá. No, por favor, un gusto. ¿Es difícil hablar de las IRAs o es algo que, digamos, podemos conocer como un mecanismo que aplica en otro lugar de la economía? Mira, yo creo que conceptualmente es bastante simple explicarlo. Es una medida de control coyuntural ante la falta de dólares de libre disponibilidad, digamos, para poder girar al exterior, accediendo al mercado de cambio. Ya tiene una vigencia de aproximadamente un año, un poco más de un año, a través de una resolución conjunta entre AFIP y Secretaría de Comercio. La resolución es la 5271. Se crea el sistema de importaciones de la República Argentina, CIRA, que viene a reemplazar la antigua CIMI, y también se crea la CIRASE, que es el sistema de importaciones y pagos de servicio al exterior. La primera corresponde a importaciones, ¿no es cierto?, importaciones tangibles, y la segunda a giros al exterior, la propia palabra lo dice, por pagos de servicios, por ejemplo, consultorías, fletes, etc. El gran problema de esto es, digamos, que en la medida que se fue desarrollando y se fueron aplicando modificaciones a este sistema, ante la persistente falta de dólares para poder girar al exterior, se han ido de alguna manera haciendo algunos parches que generan aún mayor incertidumbre, sobre todo en los empresarios que dependen de insumos importados para seguir produciendo. Casi todos. Casi todos. Una cuestión tiene que ver con insumos importados suntuosos, que son los de menor relevancia, otros para destinación a consumo. Medicamentos. Bueno, en medicamentos, por ejemplo, hubo una resolución este año, en octubre, donde se aprobaron el 100% de las IRAs orientadas a importación de medicamentos, vacunas, insumos hospitalarios y algunos otros, digamos, bienes que están relacionados a salud. Porque esas son las quejas que estamos escuchando en los últimos días, asociaciones de profesionales que dicen que claro, no lo tienen. Cuando me refería justamente a eso que te decía, una especie de parches, ocurre eso. Se han aprobado las IRAs, pero cuando uno va a la realidad, digamos, al momento de poder liquidar o disponer, mejor dicho, de esos dólares para poder girarlos, uno encuentra que aparecen, por ejemplo, inconsistencias, como es una de las respuestas que da ahora el sistema, inconsistencias o guiones o cambios de fecha que hacen que esa CIRA esté aprobada, pero que en realidad uno no pueda disponer de ese cupo de dólares que preveía para llevar adelante esa importación de productos. ¿Y qué hace el empresario en esa situación? Y en esa situación tenés el camino de seguir insistiendo a través de la Secretaría de Comercio, o de buscar una alternativa local, o de importar a través de algún país fronterizo, si fuera posible, de alguna forma, digamos, aunque ¿No sea... legal sería? No digo no legal, porque uno estaría, digamos, avalando la ilegalidad, digamos, en el comercio internacional, pero de alguna manera conseguir ese insumo a través de alguna vía rápida, por lo menos en menor cantidad, para poder seguir trabajando. En algunos casos hay industrias que logran, a través de subsidiarias que tienen en el exterior, poder pagar esos insumos con empresas, como te decía, por ahí transfronterizas, como puede ser Chile, Uruguay, pero no es la realidad de todas las empresas. Entonces el gran problema es que las compañías necesitan seguir trabajando porque dependen de insumos importados. Y ese es el mayor problema que se está viendo actualmente. ¿Y qué pasa con la discrecionalidad en estos casos? Porque detrás de las disposiciones hay personas que lo ejecutan, sí, secretarías y ámbitos, digamos, que pertenecen quizás un poco más al dominio de algunos sectores, o a lo mejor ni siquiera personas especializadas en estos temas, sino que coyunturalmente están en determinado lugar. ¿Cómo se controla esa situación? ¿Ustedes ven cumplimiento efectivo? El sistema en sí mismo es bastante discrecional. Entonces es difícil, digamos,
determinar cuáles son las industrias que van a acceder efectivamente a ese beneficio o no. Por ejemplo, hay aprobaciones de CIRAS que se están dando en el término de los 60 días y en algunos casos salen, pero por ejemplo ahora vemos que ante la falta nuevamente de divisas disponibles se empiezan a restringir. Entonces es muy aleatorio, sería el término, poder conocer si uno efectivamente va a disponerlo o no. De tal modo, muchas compañías optaron por, suspender la importación de muchos productos, por ejemplo, packaging importado, pasando a algún packaging nacional, General Motors suspendió su producción más de 10 días. Bueno, ese es otro caso. La suspensión de la producción ya es una cuestión, digamos, más grave porque afecta también al entramado no solamente empresario o patronal, sino también a la planta de trabajadores o la planta permanente. Empiezan a generarse conflictos también con los sindicatos. Yo creo que por alguna u otra vía esto de alguna forma tiene que empezar a encauzarse y todos los que estamos involucrados en esto estamos muy expectantes de las elecciones. Incluso nos gustaría ver ahora en el debate próximo a ver qué se dice con respecto a esto, ¿no? De los dos lados, ¿no? Tanto del lado de la propuesta del liberalismo como del oficialismo. Y en relación a la salida, por experiencias anteriores, ¿es solo con dólares o con la voluntad política alcanza? Digo, y haciendo hincapié en que esto puede ser después del 10, porque a veces la voluntad política también tiene costo político, por eso lo pongo después de esa fecha, o alcanza simplemente con tener dólares o voluntad política. Hay alternativas, ya que mencionás dólares, como por ejemplo importaciones que se estén realizando con yuanes o con otras monedas como el real, por ejemplo, pero no son, digamos, la mayoría y en el caso de las IRASES, por ejemplo, no aplica para pagos de servicio en el exterior. Pero con respecto a la voluntad política, yo creo que esa es una de las grandes salidas y uno de los grandes desafíos, que es, la transformación de nuestra matriz exportadora en general, agropecuaria básicamente, pasando a un modelo biotecnológico y a un modelo de bioeconomía donde haya un liderazgo político fuerte que tenga la capacidad de poder, generar una agenda que propicie, la inversión, que propicie la participación del sector privado impulsando las exportaciones y además teniendo, equipos técnicos que tengan la capacidad de poder llevar adelante estos procesos y de poder controlarlos. Recién decías el tema de si es un sistema discrecional, bueno, tiene que ver mucho con el equipo técnico y la decisión política de quienes están arriba. Es decir, si ganara Massa, ¿debería seguir este equipo técnico? Desde mi punto de vista, el equipo técnico en general debiera mejorar si ganara Massa o si no ganara Massa. Yo creo que uno de los grandes talones de Aquiles que tenemos actualmente justamente es ese. Los equipos técnicos que se conformaron, yo tengo personalmente serias dudas de si están llevando adelante, este sistema de disponibilidad de divisas para girar al exterior correctamente, pero es una apreciación personal. Por lo tanto, yo creo que uno de los grandes desafíos, justamente de cualquiera de las opciones, que vengan a gobernar, va a ser generar una agenda que tenga la capacidad y el liderazgo político para implementar estos sistemas, pero también teniendo, equipos técnicos que tengan la capacidad para llevarlo adelante. ¿Qué percepción hay acerca de la deuda con los importadores? Porque ante la carencia de dólares se dice lo que va a heredar Massa o Milei tiene que ver con una cifra superior a lo que pasó en otros periodos. ¿Qué pasa con esa deuda? Se ha incrementado notoriamente. Esa deuda, es justamente uno de los motivos que lleva a estas medidas coyunturales de sistema de control. Yo creo que eso lo va a heredar cualquiera de las dos opciones ganadoras y sobre eso probablemente un sinceramiento del dólar o algún tipo de dólar de flotación pueda ser alguna salida un poco a mediano plazo para poder equiparar, esa deuda respecto de lo que es el ingreso de divisas por exportaciones u otros ítems, ¿no? Sinceramiento es devaluación en lo inmediato. Yo creo que estamos ya sufriendo una devaluación semana a semana, no solamente, una devaluación en términos generales, sino una depreciación de nuestra moneda también,
que impacta luego en medidas como estas que estamos viendo de subsidios a determinados servicios, etcétera, porque justamente, digamos, la devaluación de nuestro peso nos está llevando ese camino. El sector industrial, el que importa y exporta, ¿le teme alguna de las dos fuerzas políticas que siguen en carrera? Sería muy, digamos, arriesgado decir que teme a alguna de las dos fuerzas políticas. Yo creo que en términos generales le teme a todo lo que pueda venir. Justamente por ese motivo es que vemos muy poca inversión genuina, digamos, localmente. Vemos muy poca creación de empresas locales. Si vos haces una retrospectiva, las empresas exportadoras, importadoras o productoras de la región son más o menos las mismas que hace 15 años atrás. Ese dato que usted daba en una entrevista anterior, hoy lo refrendó el presidente del SICAE y evidentemente es una información que entre ustedes está digamos, en la circulación permanente por preocupación. Sí, claro, sí. Uno camina por regiones donde, digamos, sur de Brasil, por citar solamente un ejemplo, si uno va de 2 años consecutivos, va viendo, digamos, la generación de nuevas naves industriales, va viendo cosas nuevas, y si uno ingresa, por nombrar solamente un caso, Ruta 70 de Esperanza, si venís por esta misma ruta hace 20 años atrás, vas a ver el mismo conglomerado de empresas que hay hoy. Entonces eso es un dato que nos habla de la realidad, como decías antes, de la incertidumbre por lo que venga. Yo creo que más allá de las alternativas que quedaron hoy para las elecciones nacionales, todo lo que venga hace que el empresario local, el empresario argentino, camine, digamos, muy despacio y con muchísima cautela, porque es un sistema, digamos, de mucha imprevisibilidad el que vivimos. Muchas gracias, muy amable, como Gracias. siempre. Nos vamos a la última pausa, después seguimos con el tema tarifario vinculado a la energía y a la composición de la EPE.